Hola otra vez y bienvenidos al final número 12 de la serie Los 100 finales que hay que saber del magnífico libro de Jesús de la Villa, que no sé qué estás esperando para comprarte, porque si estás esperando a que yo acabe la serie así no tener que comprártelo, ya has visto que la cosa va para rato. Lo pienso acabar, lo pienso acabar, pero a veces me tomo un descansito, como ahora, que estoy publicando un poco más lento. Bueno, en el final número 12 es un final también de caballo contra peón, como venimos viendo últimamente. Ya vimos en final número 10 cómo el caballo podía hacer tablas contra el peón en séptima si estaba en una de las 4 columnas centrales y conseguía situarse delante del peón o controlarlo de lado. Ya vimos. En el final número 11 estudiamos el caso especial de un peón de caballo, es decir, no uno de los que estuviera en las 4 columnas centrales, sino un peón de caballo. Y ahora, en los finales 12 y 13, estudiaremos qué pasa cuando el peón es de torre. Cuando los peones de torre siempre tienen sus excepciones. La cosa se pone un poco más peliaguda porque cuanto más cerca esté la banda del tablero, más difícil es maniobrar para el caballo. Pero veremos a ver cuando el peón es de torre y está en sexta, eso es lo que veremos en el final número 12, vamos a ver qué opciones tiene el bando débil, que es el bando del caballo, de hacer tablas. Luego en el final número 13 veremos qué pasa cuando la cosa está, cuando el peón está en séptima, que es mucho más complicado, pero es un final muy, muy bonito. Venga, pues sin más preámbulo, esta que tenemos aquí en la posición inicial, el bando débil, que en este caso son las blancas, tiene un caballo, y el bando fuerte, que son las negras, tiene un peón que intentará coronar. El bando débil debe intentar evitar la coronación de ese peón. En el caso de un peón de torre en sexta, el bando débil puede hacer tablas en dos casos. Si logra colocarse delante del peón, es decir, si el caballo logra acceder a H2, o si no logra acceder, pero logra controlar la casilla H2, debe hacerlo desde el circuito correcto. ¿Y cuál es el circuito correcto? Pues el que pasa por la casilla H2 y también por G4, E3, F1. En el caso de que el peón esté en la columna H, en H3, pues este es el circuito correcto. Y en el caso de que el peón estuviera en A3, pues entonces el circuito correcto sería B4, lo puedo pintar en rojo, B4, A2, C1, D3. Sería simétrico, pero por el otro lado. Es decir, todo lo que vamos a explicar para este peón de torre también aplica, por supuesto, para el otro. Entonces, si hemos dicho que el circuito correcto es G4, H2, F1, E3, ¿cuál sería aquí la jugada correcta? Pues evidentemente acceder al circuito correcto, que es G4, jaque. Ahora, el rey no tiene muchas opciones. Digamos que juega, por ejemplo, G3 para venir a expulsar al caballo. Entonces, continuamos recorriendo el circuito correcto. El caballo viene a E3, porque este es el circuito correcto, y de aquí el caballo ya no se puede expulsar. Y la cosa es que el caballo aquí siempre amenaza algo que impide la coronación del peón. Cuando el caballo estaba en G4, evidentemente el peón no puede avanzar porque es capturado inmediatamente. Recordemos que el bando débil no tiene ningún reparo en cambiar el peón por el caballo, o en cambiar el caballo por esa reina en potencia, por esa dama en potencia que tienen las negras. Entonces, evidentemente, desde G4 se controla directamente la casilla de paso del peón hacia la coronación, y si se permite al caballo estar en G4, entonces solo tiene que esperar para capturar el peón cuando pase por H2 y se acabó. Si un movimiento como rey G3 expulsa al caballo de G4, pues entonces continuamos recorriendo el circuito. Venimos a E3. ¿Qué se amenaza en E3? Porque, por ejemplo, en G4 o en F1, perdón, G4 o F1, está clarísimo que se amenaza la casilla de paso del peón. Si el peón avanza, entonces se captura y punto. Y en H2 no es que se amenace, es que se bloquea la casilla de paso del peón. Entonces, el peón no puede avanzar hacia la coronación. Y parece bastante claro que estas casillas son buenos lugares para el caballo. Pero ¿por qué E3 es una buena casilla? Bueno, E3 ahora mismo impide el avance del peón, porque si el peón avanza, tenemos caballo F1 con jaque ganando el peón y haciendo tablas automáticamente. De modo que ahora no sería una buena idea avanzar el peón, porque se pierde inmediatamente. No inmediatamente, pero tras el jaque se pierde. Entonces, ¿qué puede hacer o qué puede parecer
¿qué recursos les podrían quedar a las negras? Pues venir a expulsar al caballo, por ejemplo, con rey F3. Pero el caballo no tiene ningún inconveniente en seguir recorriendo el circuito. Ahora viene caballo F1 protegiendo la casilla de avance del peón negro. El peón no puede avanzar. Podemos intentar echarlo de nuevo, pero ahora viene caballo H2, sigue recorriendo el circuito bueno y el rey lo puede perseguir tanto como quiera que el caballo se mantiene en el circuito. Evidentemente, no siempre hay que recorrer el circuito en el mismo sentido. No hay que recorrer el circuito como si fuera circular. Se puede cambiar de sentido como ha pasado aquí. Si el rey viene a defender aquí a G3, volvemos hacia atrás. Damos jaque. Cualquiera de estas 4 casillas es un buen sitio para estar mientras el peón esté en la sexta fila. Y bueno, la cosa es que de aquí no se le puede echar rey G2, puede venir a amenazar, pero todavía tenemos E3, además con jaque. Entonces el rey tiene que moverse, rey F2, y ahora volvemos otra vez a G4 con jaque y controlamos de nuevo la casilla de avance. Y de este circuito, del circuito bueno, no se puede jamás expulsar al caballo. Volvemos, si intenta, volvemos a G3, otra vez, perdón, volvemos a E3, con caballo E3, no se puede avanzar el peón. Y la cosa es, bueno, si se avanza, se pierde. Y si no se avanza, ya hemos visto que no se puede expulsar al caballo del circuito bueno de ninguna de las maneras. Como curiosidad, decir que loquísimamente, desde esta posición inicial que vimos al principio, también hace tablas caballo C4. Porque no estoy diciendo que lo hagas, ¿vale? Como desde la posición inicial se tiene acceso directo a G4 entrando en el circuito bueno, entonces aquí lo razonable es entrar en el circuito bueno. Pero caballo C4 también hace tablas, porque también permite el acceso al circuito bueno. ¿Por qué? Porque, bueno, el rey evidentemente tiene que salir de ahí para dejar avanzar al peón. Entonces, si sale a G1, por ejemplo, entonces tenemos caballo E5 y el peón ahora no puede avanzar, porque si avanza, entonces viene caballo F3 con jaque y cae el peón. Entonces, desde aquí, el peón no puede avanzar. Y en la siguiente el caballo vendrá a G4 entrando en el circuito bueno cuando el peón aún está en sexta. Y ya sabemos que eso no evita entonces la derrota. De modo que, bueno, si el rey en lugar de hacer rey G1 hace, por ejemplo, rey G2, entonces tenemos caballo E3 con jaque y en la siguiente vamos a ceder a G4. Si el rey viene, por ejemplo, a rey G3 para impedir el acceso a G4, pues accedemos al circuito bueno por F1. Y de nuevo estamos en el circuito bueno. Entonces en la posición inicial, que era esta de aquí, G4 accede directo al circuito bueno y C4 también acaba accediendo, pero no hay ninguna necesidad de jugarse de ahí. Y yo creo que lo más correcto es jugar directamente G4 entrando en el circuito bueno y haciendo tablas como hemos visto. Por último, señalar que el bando débil debe evitar una jugada que así a primera vista, especialmente para los que somos principiantes, parece buena, que es caballo F3 con jaque, porque da un jaque, que siempre es suculento, controla la casilla de avance del peón, y parece buena, pero no lo es, porque no entra en el circuito correcto, y ahora el caballo se va a poder expulsar, y se le van a poder anular todas sus posibilidades operativas. Vamos a ver que el rey lo puede expulsar de las inmediaciones del peón y el caballo realmente llega un momento en que no tiene nada que hacer, aunque parece que en principio sí. En un par de jugadas vamos a ver cómo el rey neutraliza a ese caballo. Por ejemplo, con rey G2, ahora lo único que le queda al caballo para impedir el avance, porque bueno, ahí sería capturado por supuesto, sería hacer por ejemplo caballo H4, pero contra esta tenemos rey F2. Y el problema ahora es que el caballo no tiene ahora ya nada que hacer para impedir el avance del peón. Ya no puede impedir el avance porque en la siguiente jugada no puede dar jaque, porque el caballo tiene una casilla negra, en la siguiente irá a una casilla blanca que no da jaque a F2. Por tanto, el negro tendrá libertad para avanzar en la siguiente el peón a H2. Y además, y esto es importante, el caballo ahora tiene un acceso muy lento a la casilla G4, que es la que daría jaque doble al rey y al peón en caso de que hubiera avanzado. Por tanto, ya es imposible que ese caballo pare al peón, porque una vez que avance a H2, el rey tiene muy sencillo, una vez que el peón esté avanzado en H2, las únicas dos casillas que protegerían ya la coronación serían F2 y G3, pero el rey ahora tiene muy fácil controlar el acceso a esas dos. Evidentemente, este peón en séptima es mucho más peligroso. Ya no hay circuito bueno ni flores. Lo único que hay es controlar estas dos casillas con el rey para que el caballo no acceda y coronar tranquilamente. Realmente, si aquí en lugar de darle jaque por H4 se da por E1, se da una situación similar, que tenemos rey G3 y estamos más o menos en las mismas. Porque ahora el caballo en la siguiente no puede dar jaque al rey
y en el caso de que el peón avanzase tampoco tiene fácil el acceso a la casilla F1 que daría el jaque doble al rey y al peón avanzado, y de nuevo el rey negro le bastaría con controlar F2 y G3, cosa que tiene muy fácil para acabar coronando ese peón y ganar la partida. Por tanto, en la posición inicial, lo razonable es venir directamente al circuito bueno. Ya sabemos que caballo C4 también hace tablas porque permite el acceso vía jaque o vía amenaza de jaque doble al circuito bueno, pero si se puede acceder directamente, se accede directamente al circuito bueno. Y caballo F3 con jaque es mala, ¿vale? Porque no accede al circuito bueno y permite a las negras expulsar al caballo y coronar el peón. Por tanto, resumiendo, cuando tenemos un peón de torre en sexta y un caballo, las dos únicas posibilidades de hacer tablas para el bando débil, que es el bando del caballo, son o colocarse delante del peón o controlar la casilla de paso del peón por el circuito bueno, que es el que hemos visto en los dos casos, y que curiosamente es el que pasa por la casilla de paso del peón y por la que le defiende desde atrás, que esa es la opción que no servía en el caso del peón de caballo, pero ahora forma parte del circuito bueno. Muchas gracias por haber visto hasta aquí. El final 13 es un final muy bonito. Veremos a ver qué pasa cuando el peón, en lugar de en sexta, está en séptima. La cosa se pone muy peleaguda, pero vamos a ver cómo el caballo despliega todo su potencial. Es muy bonito el final número 13. Espero grabarlo pronto. Espero retomar la misma cadencia de publicación que tenía semanal de antes, pero no garantizo nada. Me cuesta un poco últimamente. En fin, si quieres saber cuándo sale, ahora que la cosa está un poco incierta, suscríbete al canal y muchas gracias. Hasta la próxima.